El canto del gallo es un sonido característico y muy común que asociamos con el amanecer y el comienzo de un nuevo día. Sin embargo, en ocasiones podemos escuchar a estos animales cantando en plena oscuridad de la noche, lo cual puede resultar intrigante en muchas culturas, pero especialmente en México. Se cuenta que si un gallo canta en el transcurso de la noche, fuera de sus horas habituales, significa que algo malo pasará en la casa, como la muerte de uno de sus moradores. Es el augurio popular y para evitar la tragedia, lo que debe hacer, según quienes creen en esto, es matar al animal y así se anulará la muerte. El canto del gallo durante la noche ha sido interpretado durante mucho tiempo como una señal de alarma, de mala suerte y hasta de tragedia. Sin embargo, estas creencias populares carecen de fundamentos científicos. Lamentablemente, las cosas sobrenaturales no obedecen las reglas de la ciencia. Pues, ¿qué pasa cuando los gallos no cantan? Cuando tienes en tu corral a una criatura que se asemeja a un gallo, pero realmente es otra cosa. Cuando ese supuesto gallo no actúa como lo debería hacer un gallo normalmente, quizás sea porque es otra cosa que la ciencia no puede explicar. Y esa criatura realmente no es ningún gallo, sino una criatura emergida de las profundidades más recónditas del pozo infernal. Y aunque parezca un cuento de hadas, les aseguro que esta historia fue verdad. Cuando llegaron los años 80, Macario Buendía salió un día de su humilde choza. Él no creía en diablos o brujería, mucho menos en criaturas infernales. A pesar de vivir en un cerro donde se dice que abundan los nahuales y las brujas que vuelan en fuego y se convierten en guajolotes para chuparse a los niños, su casita era sencilla y humilde, al igual que su origen, y tan pequeñita estaba que apenas se veía enclavada en lo más alto de la sierra de Toluca. Aunque ha sido beneficiada por el progreso y la modernidad, aún conserva ciertas tradiciones como los llamados guarines. Una parte de la población indígena que se aferra a mantener sus raíces intactas a pesar del tiempo y la tecnología. Macario era uno de ellos. Aunque era una persona honrada y humilde, desgraciadamente tenía un vicio extremadamente caro. Y es que todo lo que ganaba se lo gastaba en el palenque, sin importar dejar sin comer a su mujer y sus 5 hijos, todos en edad escolar, pero que por falta de recursos nunca habían asistido a la escuela. Dicen que los caminos de Dios son misteriosos, pero los del diablo son caprichosos. Y fue precisamente en una de esas que Macario perdió como siempre todo cuanto llevaba. Pero hizo mal sus cuentas, por lo que debía 2 peleas en las que había apostado y por causa de la emoción o la misma desesperación no tomó en cuenta. El caso es que el ganador era un viejo pedante y de muy malos modos a quien solamente conocían como el Gordo. Presuntamente llevaba todos los negocios sucios de ese estado de la República y para colmo con aires de grandeza, pues traía asoleados a todos los habitantes. Fue a reclamar a Macario lo debido, pero este, al darse cuenta que debía, trató de justificar. Pero antes de pedir el apadrinaje de algún partido, el Gordo le soltó un tremendo puñetazo en las costillas con sus manazas llenas de anillos, lo que dobló al indefenso indígena, quien al quedarse sin aire para respirar, cayó de rodillas. Los lugareños reclamaron, pero los guaruras empistolados hicieron señas hostiles sin saber que el pueblo, aunque tranquilo, era de armas tomar. Macario levantó la mano y pidió el apadrinaje, se le concedió y la deuda quedó saldada. Pero el Gordo era de las personas que no le gustaba quedar en ridículo, por lo que le dijo a Macario que le cobraría el resto después.
Al salir del palenque, nadie volvió a ver al Guarín por ninguna parte. Los del partido pensaron que había huido por miedo ante la amenaza, pero lo peor es haber desamparado a su familia. Eso nadie lo podía creer, pero si bien era cierto que el vicio del juego le ganaba, hacía lo imposible por nunca dejar sin comer a su mujer y sus críos. Algo malo estaba pasando, y de eso el corazón de Mariana, la esposa de Macario, sabía mucho. Ella presentía que su esposo estaba en serio peligro, por lo que pidió a su padre y sus hermanos buscarlo por la sierra. Los hombres levantaron la ceja como en señal de desaprobación, pero amaban a Mariana y sabían que ella amaba sinceramente a Macario. Pasaron muchas angustiantes semanas en las que doña Enriqueta, mejor conocida como Queta, se hizo cargo de Mariana y sus hijos para que no les faltara qué comer. Hasta que llegó el día en que dijeron a Mariana que debía resignarse. Posiblemente Macario habría caído a la barranca durante la noche y ya sería de imaginarse que habría muerto. Queta era la única que le daba ánimos a Mariana de esperar un poco más a Macario, y ella sospechaba que el gordo tendría algo que ver, pues le hizo lo mismo a su esposo. Por eso, doña Queta era viuda hacía 9 años. Los gallos comenzaron a cantar como locos, mientras una tormenta muy extraña comenzaba a amenazar el poblado. Tanto el cura como el partido, la municipalidad y conocidos de la pareja decidieron hacer un velorio simbólico a la memoria del querido Macario. Un trueno sonó aterrador cuando se inició el Santo Rosario. Mientras se recitaba el primer misterio, el viento soplaba con tal fuerza que pareciera aullaba igual que los espectros. Cosa que erizó los pelos de todos los presentes. Y fue en el segundo misterio cuando todas las veladoras, velas, los cirios y la electricidad se apagaron de repente. Mientras la puerta se abría estrepitosamente, dando paso a un elegante Guarín, vestido con traje de manta planchada, un poncho negro con muchos colgajes de oro y plata, con botas altas y sombrero negro. Era Macario, quien debajo del brazo traía un gallo de color negro de una estampa imponente, al grado que todos los conocedores se relamieron los bigotes ante semejante criatura. Era un gallo realmente hermoso, pero imponente. Algo en ese animal daba muy mala espina. Todo él era negro, las plumas, las patas, el pico, hasta la cresta y la carne se miraban de ese fúnebre color negro brillante. Macario agradeció a los presentes con la amabilidad de siempre, pero algo en él estaba diferente. Se le miraba triste, distante, pero sumamente cordial y amoroso como siempre, especialmente con su familia. Al quedarse solo con ellos, los abrazó, los colmó de besos y de regalos. Pues en su morral y su elegante yate traía no solo juguetes, perfumes y golosinas, sino ingredientes para preparar una comida deliciosa. Al día siguiente fue a pagar todas sus deudas y peleó a su gallo por primera vez, dejando estupefactos a partidos propios y extraños que vieron el salvajismo y la forma tan bestial en la que ese gallo se despachaba a sus rivales. Pero curiosamente aquel animal no actuaba como un gallo normal, nunca se lo oyó cantar ni una sola vez, más bien parecía otra cosa. Sus movimientos se asemejaban más a los de un reptil y emitía un grito agudo antes de lanzarse a su presa con las patas por delante. Además de que los espolones no los tenía por detrás de los talones como todos los gallos, sino en la parte delantera una gran garra curva que ni siquiera ocupaba navaja para causar la muerte de un solo golpe a sus rivales.
pues era ágil, pero más que saltar, volaba, agarraba a sus víctimas con sus poderosas patas y las ultimaba a picotazos hasta que no se movían y comenzaba a comerlos. Cosa aparte, pues además de su salvajismo al pelear, su voracidad era extrema. No solo a algunos, sino a todos los gallos que derrotó, los hizo pedazos y después se los comió sin dejar sino plumas, algunas tripas y sangre. A partir de esa fecha, Macario solamente jugó a su gallo por 2 años, esperando el momento oportuno para hacerse de mucha fama y retirarse invicto. Y al juntar mucho dinero, sacó a su familia de la miseria y se hizo de su propio criadero de gallos de pelea. Todos los compradores creían que tenían en su poder una cría del poderoso gallo negro, pues solo campeones salían de ese criadero. Pero ninguno era hijo del verdadero campeón. Ese gallo mudo que causó revuelo y sensación en los palenques al retirarse invicto en tan poco tiempo y sin una sola lesión. Las reglas en casa cambiaron drásticamente desde que el gallo negro llegó a sus vidas. De hecho, en kilómetros a la redonda se escuchaba el cantar de todos los gallos, menos de ese. Macario ordenó a su familia que nadie podía acercarse al gallinero, solamente él, y solo él se hacía cargo de sus animales, especialmente del negro. Pues decía que era arisco y que respetaba a Macario solamente porque él lo vio salir del huevo. Lo miraba como su madre o algo por el estilo. Por eso es que era tan salvaje, no solo con los gallos, sino con toda criatura que osara cerca de él. Además, algo muy extraño pasaba en ese gallinero, pues llegaron un día con una jaula enorme hecha de acero reforzado y la metieron al gallinero. Todo esto bajo la estricta y celosa supervisión del nuevo cacique Guarín Macario, que no permitía a nadie acercarse al gallo negro. Según él, por seguridad, y era verdad. En una ocasión, un coyote creyó que se llevaría un banquete atacando al poderoso gallo negro, pero solo encontró una fea muerte y lo poco que quedó de él apenas si cupo en una bolsita de hule que Macario tiró a la basura. Los gallos comían semillas como todos, a veces se les cebaba con carne, pero el gallo negro solamente comía carne y de la mejor calidad. Algo extraño era que Macario salía por las madrugadas a pasear al gallo negro, y a pesar de que una de las órdenes era el nunca asomarse por las ventanas sin importar que escucharan, el ruido afuera era estruendoso. A pesar que se alejaba a unos 500 o 1000 metros, se podía escuchar la manera aterradora de cómo el negro cazaba a otros animales. Macario pensaba que no era justo tampoco para el gallo estar encerrado todo el día y negarle su instinto de cazar. El caso es que los jinetes y caminantes escuchaban a lo lejos los gritos del gallo y sabían que encontrarían una carnicería la mañana siguiente. La ambición del gordo era tan grande como él mismo, y al llegarle la noticia de que Macario vendía gallos campeones y enterarse de su increíble récord y su gran fortuna, quiso aprovechar y comprar cuanto gallito pudiera de esa casta nueva y tan poderosa. Pero sin importar cuánto dinero le ofreciera, propiedades, coches y hasta caballos de pura sangre, ya fuera en persona o por contactos importantes en común, la respuesta fue siempre un rotundo no. La respuesta negativa una y otra vez llegó a alertar tanto al gordo que se volvió una obsesión. Juró y perjuró que se haría no solo de uno de esos gallos, sino del negro en especial. Todos le creyeron loco,
pero de haberle hecho caso, hubieran evitado quizás una tragedia, o mejor dicho, una venganza. Si el gordo se hubiera conformado con ser el segundo mejor gallero de la región, no se habría atrevido a meterse a las tierras de Macario esa noche y nada malo le hubiera pasado, pero lamentablemente el hubiera no existe. Una fría noche de febrero, a eso de las 4 de la mañana, una camioneta último modelo se parqueaba frente a las tierras de Macario. De ella, una silueta enorme que difícilmente podría esconderse, todo vestido de negro y en medio del nevado paisaje toluqueño. Ese clima no era para nada un frío normal, decían ellos, pues a pesar de que en esas horas muchos campesinos salen a trabajar, no había visto a ninguno. En fin, se dispusieron a ir a los gallineros a buscar al negro, pensando que sería un trabajo muy sencillo. Encontraron entreabierta la puerta del granero, entraron y vieron un gallo negro echado en un cómodo montón de paja. Luego se dieron cuenta de que ese no era el gallo que habían ido a buscar, cuando de pronto un ruido fuerte los hizo voltear. Los hombres torpemente sacaron sus armas, pero un aplauso arriba y detrás de ellos los hizo volver la vista hacia su interlocutor, que no era otro sino el buen Macario, quien sarcásticamente seguía aplaudiendo. El gordo interrumpió a Macario groseramente mientras sus hombres apuntaban con sus armas al hombre. Macario soltó una carcajada divertida que descontroló y desconcertó a los hombres que no entendían nada. «Mira, sabía que eras tonto, pero nunca creí que tanto. ¿Por qué crees que nunca me quedé a una sola fiesta después del palenque? ¿Por qué crees que nunca crucé a mi gallo con las gallinas de otros partidos? ¿Por qué crees que nunca lo revisó un veterinario o por qué lo guardó en una jaula de 2 metros de acero reforzado? ¿Por qué carajos crees que nunca cantó? No, mi amigo, yo nunca, jamás dije que fuera un gallo. Y puedes preguntarle a quien quieras, ni a mis hijos, ni a mi mujer, ni a mis socios, ni a mis rivales». Un estruendoso y agudo chillido sacó de onda a los rufianes y les hizo temblar al ver 2 fulgurantes ojos rojos que los observaban. Macario, riendo, les dijo que es un basilisco, un regalito de la bruja Queta. Ella recogió un gallito deforme pobrecito que habían tirado a la basura en el palenque e hizo un conjuro. El basilisco nace a partir de un huevo deforme puesto por un gallo al llegar a la edad de 7 años. Incubado por un sapo durante 9 largos añitos, ella estuvo guardando ese regalito para una ocasión como esta. ¿Recuerdas cómo le hiciste lo mismo al marido de Queta y no pudo soportar las heridas? Este regalo es para ti, maldito. Lo malo es que mi animalito no se iba a quedar pequeño por siempre, por eso lo dejamos de pelear en los palenques. A pesar de que parece un gallo, realmente es un reptil hambriento e insaciable que proviene de la magia más negra para vengarse de gente mala y avariciosa como tú. Macario dejó caer la cadena que sostenía la pesada puerta de la que emergió el basilisco, conservando aún sus rasgos, pero con la evidente ferocidad y porte de un enorme reptil. Se abalanzaron ferozmente contra los hombres, quienes a pesar de sus armas no fueron rivales para la criatura. Macario dio la orden y dejó la mejor parte para el final. El plato principal era el maldito hombre.
Así que dejó a su mascota terminar el trabajo sin prisa, sin presiones, volviendo a revisar hasta avanzada la mañana. Al llegar el jefe de la policía municipal y preguntar sobre el escándalo, Macario dijo la verdad, que nada, el gallo solo estaba cazando. Y bueno, al final de todo eso, Macario sigue vendiendo sus gallos. Y saben una cosa, en algún lugar de la sierra siguen escuchándose extraños gritos y silbidos de un animal desconocido, que a pesar de haber sido visto por la zona, nunca ha lastimado a nadie, pero que siguen descubriéndose misteriosos restos regados por todas partes, supuestamente de un depredador no identificado y aún no capturado. Gracias por escuchar la historia.